Vamos a hablar acerca de la ciberseguridad en las redes. Vamos a abordar temas como el sexting. Si usted no sabe qué es, espere, que ya nuestro experto invitado le va a explicar de qué se trata. La protección de datos en redes sociales, tópicos muy sensibles que vamos a conocer junto al experto en ciberseguridad y Regional Technical Support Manager de ESET Centroamérica. Se trata del señor David Quevedo Hernández, a quien damos la bienvenida en Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, David, qué gusto recibirlo. Hola, Miralba, un gusto. Saludos a todos los televidentes. Vamos a explicarle primero a las personas por qué la ciberseguridad juega un papel importante. ¿Por qué tenemos que resguardar el mundo virtual? ¿Qué nos pudiera pasar si no somos cautos y cuidadosos, así como somos en el mundo real? Bueno, de ahí parte el tema. Tenemos que ser cautos y prevenidos, tal como lo tendríamos que ser en el mundo real, aunque algunas veces caemos de confiados inclusive en el mundo real. Así es. De hecho, la propia ciberseguridad va más allá del tema. Realmente la pandemia nos vino a hacer crecer el tema de hiperconvergencia, y la hiperconvergencia, pues por ende, te trae más conectado al mundo real. En este término, la ciberseguridad juega un rol importante, porque si tú usas un dispositivo telefónico, ya tienes tu smartphone, está conectado al internet, estás conectado a múltiples redes sociales, estás conectado a tu trabajo, a tecnología, a redes como tal, y si no resguarda la ciberseguridad, pues puedes ser víctima de diferentes tipos de ataques, dentro de los cuales está el robo de información, suplantación de identidad, e inclusive muchos de los temas que se han dado en los últimos meses son campañas de, como tú bien ya decías, sexting, que tienen que ver mucho con el tema de cómo las personas están interactuando en la distancia, ¿no? La pandemia te obligó a estar encerrado y el sexting se disparó por todos lados, pero al hablar del sexting empezamos a hablar de describir qué es ello, ¿no? Es el intercambio de contenido de algún tipo sexual que puede tener dos aristas, puede ser pasivo, puede ser activo, donde las personas activas intercambian fotos, textos, etcétera, en una forma activa, y los pasivos pues solo están a la escucha. El problema de todo esto es que hay una invasión a la privacidad, y si obviamente tú no tienes las precauciones en el mundo digital, te puedes ver envuelto en múltiples tramas muy denigrantes para tu persona, e inclusive para tu propia vida. Inclusive puedes llegar al tema de un suicidio por no cuidar tu propia seguridad en una red social o en las plataformas que ocupan. Ok, entonces vamos a empezar específicamente por el tema del sexting. Vamos a definirle bien a nuestra audiencia cuándo pudiéramos estar incurriendo en esta práctica y cuáles son los peligros. Bueno, en sí el sexting lo empiezas a influir o empiezas a involucrarte en ello cuando intercambias algún tema de conversación propiamente sentimental, aparentemente, pero con un contenido sexual. Es decir, cuando tú inicias una conversación de un tipo o índole de tema sexual, inclusive un mensaje, tú ya estás siendo partícipe de un sexting. Pero puede ser que sea con alguien que tú conoces, o puede ser con alguien que no conoces, y ahí los riesgos. Con alguien que tú conoces, alguien que es físico, alguien que es tangible, tú puedes saber dónde está la persona, ¿no? Es decir, si tienes que denunciarla porque de alguna manera filtró tus fotos, filtró tus videos o filtró alguna conversación que hayas tenido con ella, pues tienes a alguien tangible a quien ir a acusar. Pero el problema que se da en el mundo del sexting es que muchas de las veces las personas intercambian información o empiezan a intercambiar este tipo de mensajes provocativos o de índole sexual con terceras personas que no conocen a través de redes sociales, o que simplemente le dieron un like o te sorprendieron por su físico o atuendo en una plataforma social. Y ahí los riesgos, porque realmente la hiperconectividad nos permite a nosotros interactuar con múltiples personas alrededor del mundo. Pero el problema es que a quién le estamos entregando nuestros datos, a quién le estamos entregando nuestra información, a quién estás entregando tus fotos íntimas y privadas, con quién estás interactuando y abriéndole tu corazón inclusive para poder tener este tipo de comunicaciones. Y esos son los riesgos. Si las personas no empiezan a tomar en serio el ámbito de proteger su privacidad, pues obviamente se pueden ver involucradas en muchos factores de amenazas. Y hablamos de la protección en el mundo del ciberespacio, porque realmente
tienes que empezar a leer, tienes que empezar a formarte, tienes que empezar a leer blogs de empresas especializadas en el tema como We Life Security, que es nuestro blog de laboratorio, en el cual tú puedes obtener diferentes tipos de consejos para estar entrenado y prevenido para este tipo de amenazas, e inclusive los consejos y como tal que puedes tener para el uso de redes sociales con responsabilidad, con seguridad y sobre todo para evitar caer en este tipo de tácticas que podrían verte en peligro. A veces las personas entienden que esos contenidos que se comparten son seguros. ¿Qué pudiera ocurrir? ¿Cuáles son esas cosas que a veces no se ven, pero que suceden en la vida real? Bueno, aquí hay dos temas por tratar. El primer tema es que, teóricamente, cuando tú entras en una conversación del tipo sexting, estás hablando con una persona que tú conoces, es decir, hay una confianza de por medio. Tú confías en la persona, ¿no? El problema es que en las relaciones siempre hay una ruptura de por medio, siempre hay un enojo y viene el tema de la filtración, es decir, te quedaste con un video, con una foto, con una filtración que obviamente puede aparecer por ahí en otro medio. Para eso, obviamente, tú puedes acudir a denunciar la extorsión, porque ya se convierte en un tema extorsivo, porque ya publicaron una información en tu contra o una foto o demás, pero eso se da en un ámbito cuando tú conoces a la persona, digamos, que algo salió de control y técnicamente pues las cosas no terminaron bien y te publicaron las fotos. Lo idóneo es pues, no hacerlo, porque realmente expones tu identidad, expones tu integridad y obviamente pues te puedes ver enfrentada en un tipo de estos. Ahora, el otro tema es la seguridad de la transmisión de los mensajes. Cuando tú normalmente transmites un video, lo haces por algún medio que tú consideras seguro. Pero aquí el tema de a qué le llamas seguro, porque si te comprometieron el usuario, la contraseña de tu Facebook, de tu Instagram, de tu Snapchat, de cualquier otra plataforma de red social, pues obviamente no va a ser para nada seguro compartir algún video por ahí, o que quede inclusive en tu perfil privado como normalmente lo tendrías que hacer, ¿no? Ese tipo de contenido. El mejor de los escenarios es no hacerlo, es decir, no exponerse a compartir temas de índole sexual con otra persona, inclusive aunque tú consideres seguros. Si lo piensas hacer porque tienes tu pareja, porque consideras que pues, es la persona en la que tú puedes confiar, pues hay mecanismos que puedes ocupar como algunas plataformas que tienen el borrado inmediato después de recibir el mensaje. Hay plataformas que tienen cifrado punto a punto para poder realizar una llamada o una videollamada. Entonces tienes que empezar a leer cuál de todas las plataformas y empezar a educarte cuál de todas las plataformas te lo van a permitir. Hay algunas que tienen habilitado cifrado punto a punto y esas plataformas podrían servirte para ello. Pero idóneamente, en el mejor de los casos y conociendo básicamente la región latinoamericana, la mayoría de las fugas... ¿Por qué básicamente la región latinoamericana? ¿Qué pasa en Latinoamérica? El problema en Latinoamérica es que muchos de los incidentes que están reportados o que están analizados por los sectores de justicia tienen que ver mucho con que las fugas del material propiamente explícito de contenido sexual fueron filtradas por las propias personas a las que tú le tenías confianza. Es decir, o sea, pareja, no es que sean hackeado, es que deliberadamente alguien soltó la información. Correcto, en la mayoría de los casos, por lo menos en la región latinoamericana, eso es lo que sucede. Obviamente está la parte de ciberdelincuencia, ¿no? Que si te filtran una contraseña, por ahí capturan tu contraseña de Snapchat y demás, pero estadísticamente, si tú vas y consultas en cada organismo de justicia de cada país de Latinoamérica, los que están demandados tienen nombre y apellido porque fueron con quienes compartieron esa información. No obstante, pues sí, hay casos donde te hackearon tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Snapchat, tu cuenta de cualquier otra plataforma de red social, y técnicamente pues igual te roban información, ¿no? Así es. Vamos a hablar ahora y a movernos sobre el tema de la protección de datos en las redes sociales, que se enmarca una cosa con la otra. Sí, correcto. De hecho, cuando hablamos de protección de datos en redes sociales, tienes que empezar por entender los términos de referencia de cada una de las redes sociales. Cuando tú abres un perfil de red social, el propio proveedor del servicio de red social te dicta cuáles son las cláusulas del contrato, es decir, cuáles son las cláusulas que tú estás aceptando cuando abres una red social.
Si tú solo le diste siguiente a la hora de abrir tu red social o no leíste las cláusulas, es probable que estés compartiendo información sensible. ¿Y a qué me refiero con información sensible? Bueno, si tú publicas una foto en la mayoría de las plataformas digitales, es decir, una red social, hay una pequeña letra que indica que no es privada ya tu foto. Es decir, los créditos tú los tienes de esa foto. A lo mejor si te quieres ganar un premio Pulitzer o algo similar, pero esos créditos de la fotografía son ocupados para otros intereses y otros fines de clasificación. Y es importante entender que las redes sociales en general tienen sus términos de referencia, tienen sus términos de uso, y en términos privados tienes que ser consciente de qué es lo que dicen ellos. Es decir, si tú compartes algo en una red social, tienes que estar precisamente enterado de qué es lo que decían esos términos, porque podría ser que esa información ya no sea tuya, sino que sea utilizada para análisis de terceras compañías, para dirigirte de publicidad, etcétera. Cuando mencionas eso de que puede ser que esa información ya no sea tuya, ¿cuándo sucede eso? Depende de cada caso. De hecho, hay estrategias de marketing que pueden serte lanzadas desde una propia red social, pero tú no leíste que toda esa información estaba consentida en el contrato cuando tú abriste ese perfil de red social. Que es la mayoría. Es la mayoría. De hecho, de aquí, si tú buscas todos los contratos de los términos de redes sociales, la mayoría te dicen precisamente ello, que pueden enfocarte publicidad, que pueden ocupar tus datos para contactos con terceros, de terceros proveedores. Y esas cláusulas que te dicen, puedo utilizar tu información, son las que sirven para precisamente dirigirte publicidad, que a la larga es bueno porque te pueden proveer de servicios, pero a la larga puede servir también para que diversos actores empiecen a hacer uso de tu información con uso desmedido. Y es ahí donde tienes que tener cuidado. Si usas una red social, pues hay que tener cuidado que compartes, inclusive también por la propia delincuencia que se vive en cada país de Latinoamérica y nuestras propias regiones, ¿no? Porque si tú publicas a dónde estás, qué estás haciendo en cada momento, pues puede ser que le estés diciendo al ladrón, hey, mira, ven en este momento a asaltarme porque yo no estoy en mi domicilio, o ven en este momento idóneo porque yo estoy en un mal estado para que algo me pase. Entonces, hay bastantes consideraciones en redes sociales que tienes que tomar al respecto, pero cada una de ellas tiene sus riesgos, y pues obviamente lo que mejor sería recomendable en este aspecto es leer las cláusulas de cada red social y evitar compartir información que te meta en problemas o que te exponga en la vida real. Vamos a dar, David, algunos tips genéricos que las personas podemos utilizar para hacer nuestros espacios digitales, nuestros espacios virtuales más seguros. Ok, perfecto. Bueno, el primer ámbito que tienes que hacer es tu perfil por defecto, ubícalo en modo privado, es decir, que no sea accesible para cualquier persona. Está bien que tal vez miren la foto de tu perfil, pero que no puedan ver más allá. Es decir, que si alguien te quiere conocer, que se haga parte de tus amigos, que tú lo apruebes, que pase un proceso de selección, pero que no sea un perfil público, porque si tú publicas todo y lo dejas abierto, pues básicamente estás exponiendo tu información en general. Otro de los aspectos en las redes sociales es que no publiques todo lo que haces. Técnicamente hablando, lamentablemente, esto se ocupa también como técnica de ingeniería social. Si tú le cuentas a un delincuente real qué es lo que estás haciendo en la vida, puede hacerte ataques de diferente tipo. Dejemos el mundo digital por aparte, porque en el mundo digital si tú cuentas, pues obviamente estás contándole al ciberdelincuente tus fechas de nacimiento, tus datos personales y cómo llegar a otras cuentas y características para comprometerte. Pero en el mundo real, lo que se ve básicamente impacto en Latinoamérica tiene que ver mucho con cómo esas redes sociales o lo que tú estás publicando sirve para que te lleguen a extorsionar en algunos de los países, sirve para que te lleguen a robar, y técnicamente hablando, pues esos descuidos por publicar todo en una red social te puede comprometer también en la vida real. Obviamente está el tema de privarse, de compartir contenido sexual en una red social, porque realmente no sabes con quién estás hablando al final y no sabes si se puede comprometer el canal de comunicación,
y verte afectado por un tema de esa índole. De igual manera, el mejor consejo que te puedo dar es mantenerte informado. Hay suficiente información sobre el comportamiento o las buenas prácticas en redes sociales. Uno de los blogs de laboratorios que puedes seguir de parte de SET es welifesecurity.com. Tú puedes estar enterado de cuáles son las técnicas de los ciberdelincuentes que están ocupando actualmente, los consejos prácticos para moverte en redes sociales. Y por obvias razones, si tú ocupas una red social, independientemente de cuál sea, si tiene doble factor de autenticación, habilítalo. Si quieres evitar que te roben tu perfil de Twitter, Facebook, etcétera, tú tienes que pensar en un doble factor de autenticación, que la mayoría de las redes sociales lo habilitan, lo permiten, pero ninguno lo habilita. Es decir, las personas lo omiten, lo dejan para mañana, pero en mañana cuando te comprometen la cuenta porque tu contraseña era tu fecha de cumpleaños y tu nacimiento, pues, obviamente hay complicaciones en el caso. Así es, pues muchísimas gracias, David. Amigos, hemos conversado con David Quevedo Hernández, quien es experto en ciberseguridad y Regional Technical Support Manager de ESET Centroamérica, ESET. Con él hemos abordado temas tan interesantes como el sexting y también la protección de datos en nuestras redes sociales para hacer de nuestros espacios digitales espacios más seguros. David, muchísimas gracias y un honor siempre recibirlos. Un gusto, se cuidan, feliz tarde.